hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Ha llegado el momento. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Le agradecemos a Dios y pues a ustedes el permitir, bueno, ustedes por escucharnos y a Dios por poner los medios para estar aquí, para poder compartir su palabra. Hemos empezado con el miércoles de ceniza, tiempo de cuaresma, tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo a la conversión. Y en nuestra vida diaria, como bautizados, como católicos, podemos decir, pues, ¿de qué tenemos que confesarnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De no tengo pecados, de qué pecado no he robado, no he matado. Pensamos que nuestra vida está bien y vamos a descubrir cómo estamos como cristianos viviendo las obras de misericordia, porque bíblicamente lo vamos a ver. Tengo mi Biblia en la mano. Y pues les vamos a compartir algunas citas bíblicas, ¿no? ¿Cuántas obras de misericordia hay? Bueno, pues hay obras de misericordia corporales y espirituales. Al amar al prójimo desde Dios hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Pues la gracia es la gracia, ¿no? La gracia de Dios es invisible. Ves la gracia de Dios solamente cuando se transforma una persona en su actuar, en su buen comportamiento, en el bien que hace a los demás. Bueno, ahí está la gracia, ¿no? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en cada una de sus necesidades corporales y espirituales. ¿Cuál es primero y más importante de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versos 3? Verso 3, capítulo 13, verso 3. Carta a los Hebreos. Acuérdense de los presos, como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Palabra de Dios. Acuérdense de los presos. Acuérdense de los presos, dice la carta a los Hebreos. Vamos a escuchar qué dice Isaías 58. Isaías capítulo 58. Isaías 58, capítulo versos del 6 al 7. Versos 6 y 7. Isaías 58. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo
y no volverás la espalda a tu hermano. Palabra de Dios. Bueno, estas son unas citas bíblicas que nos hablan sobre las obras de misericordia, corporales y espirituales. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 3, no te olvides del preso, visitar al preso. Y Isaías 58, del 6 al 7, nos habla cuál es el ayuno que le gusta, que le agrada a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración, penitencia. Pero escucha lo que dice Isaías 58, versos 6 y 7. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Este es el ayuno que le agrada. No necesariamente, que le agrada a Dios, no necesariamente ayunar, pues ¿de qué me sirve? Ahora sí que no comer carne el viernes, pero no hago obras de misericordia. Este es el ayuno que le agrada a Dios. Léelo ahí en tu casa, toma tu Biblia, recuerda dónde la dejaste la última vez, sacúdele el polvo, busca Isaías 58, versos 6 y 7. ¿Cuál es el primero y más importante de los mandamientos de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El que está a un lado de mí. ¿Mi prójimo quién es? El que está a un lado de mí. Ese es mi prójimo. Ese es mi prójimo. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿qué tengo que hacer? Ver, descubrir quién es mi prójimo y ayudarlo. Ayudarlo. ¿En qué? En lo que acabamos de escuchar. Es uno de los mandamientos de Dios. Así es que, si nos hacemos una pregunta, ¿el ayuno es bueno? Sí. Ayunar para tener fuerza espiritual, para vencer las tentaciones, para avanzar en la obra de Dios, ayunar y ofrecerlo sí es bueno. Pero el ayuno que le agrada a Dios, Isaías 58, versos del 6 al 7. Eso también le agrada a Dios, no solamente el otro ayuno de abstenencia, de no comer. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayunar, en ayudar a los demás, ¿qué ideas? Es una pregunta. Cuando ustedes cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas le vienen a la cabeza? ¿Cómo puedes, o me incluyo, cómo podemos amar al prójimo? Cuando nosotros pensamos en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas nos vienen a la cabeza? ¿Cómo amar al prójimo? ¿En qué parte de la Biblia hay una especie de lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo? En algunos aspectos materiales, en lo material, ¿cómo ayuda al prójimo? En la descripción del juicio final que el mismo Jesucristo nos da en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versos 35. Mateo 25, versos 35 y 36.
25 y 36. Mateo 25, versos 35 y 36. Escucha lo que dice, porque nos puedes cuestionar, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia de amar al prójimo, el amor al prójimo en algunos aspectos materiales? Pues esto es bíblico. Aquí tengo mi Biblia, la palabra de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 35 y 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Palabra de Dios. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y dice otra versión de la Biblia, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Mateo 25, versos 35 y 36. Pues ahí está bíblicamente cómo ayudar al prójimo. Ahí está la descripción del juicio final que el mismo Jesucristo nos da en el Evangelio de San Mateo sobre lo que nos habla la palabra de Dios, cómo mostrar nuestro amor al prójimo en algunos aspectos materiales. Esto es bíblico. No se vayan, no le cambien. Vamos a ir a una pausa y después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo hoy el tema las obras de misericordia. En este tiempo, sobre todo de Cuaresma, hablamos esto porque pues tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de ponernos en paz con Dios, con los demás y con nuestros hermanos. Y pues hoy estamos tratando este tema porque nos olvidamos un poquito de amar a nuestro prójimo. Y bíblicamente, acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo. Bueno, puedes leer todo el capítulo del Evangelio de San Mateo, del capítulo 25, versos 31 al 46. Lo puedes leer. Evangelio de San Mateo, capítulo 31 al 46. Y lo que escuchamos es que ahí Dios nos habla a través de su palabra, de ayudar al prójimo en algunos aspectos materiales. Pues uno de los mandamientos de Dios, el primero y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es su palabra, es uno de los mandamientos que Dios nos entregó a nosotros y hay que esforzarnos por vivirlos, por cumplirlos. No importa quiénes seamos, si eres sacerdote, si eres religiosa, si eres un laico comprometido, si eres servidor a medio completo, a tiempo limitado, a medio tiempo, si vas a misa, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es una exhortación de parte de Dios a través de su palabra. La Iglesia nos ha dado un listado bastante completo basado
en este texto bíblico que nos sirve de guía en nuestro amor al prójimo. ¿Sí lo conocen? ¿Conocen las llamadas obras de misericordia corporales y espirituales? Pregunta nuevamente. 608-3652, llámanos por teléfono, déjanos tus sugerencias, mensajes, llamadas. Aquí está esperando su llamada nuestros hermanos. Alguna necesidad de oración, algo que quieras compartir, algún tema que te gustaría que compartiéramos, que habláramos en tu programa de Hombres de Fe. Bueno, pues con gusto, si está al alcance de nuestras posibilidades, es algo que para edificar a la iglesia, para la conversión de nosotros mismos, pues bienvenido. 608-3652. ¿Conoces las llamadas obras de misericordia corporales y espirituales? Veamos primero qué significa misericordia. Miser, igual de miseria, cordia, de corazón. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades. Y como consecuencia de ese sentir, de esa compasión, de ese sentir, es llevar el sentir a ayudarlo, a auxiliarlo. ¿Cuáles son las obras de misericordia? En total son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Vamos a conocer, si no lo sabíamos, bueno, pues hoy vamos a aprender todos juntos. En total son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Obras corporales de misericordia. Primera, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Estas son las 7 obras corporales de misericordia. Ahora, las 7 obras espirituales de misericordia son las siguientes. Primera, enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en error. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Estos son las 7 obras de misericordia espirituales. Bueno, se llaman obras de misericordia corporales y son 7 porque es algo que se refiere referente al cuerpo. Darle de comer, darle de beber, darle posada, visitar, socorrer y enterrar a los muertos. Esto es corporal. Y espiritual es enseñar al que no sabe. Hay que dar catequesis, hay que evangelizar, hay que sacarlo del error, del camino equivocado, dar el buen consejo a quien lo necesita. Es algo espiritual para guiar su vida por el camino del bien. Corregir al que está en el error, perdonar las injurias, consolar al que está triste, es ayudarle, motivarlo a sanar a sanar su corazón, a salir adelante, animarlo, ayudarlo a salir de su depresión, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Esto son las 7 obras de misericordia, son las espirituales. Las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. ¿Y de dónde sale la lista ya escuchamos de Mateo, capítulo 25, verso 35 al 36, donde nos habla sobre las obras corporales, 7 obras de misericordia corporales. Pero vamos a ver cuáles son las obras de misericordia
espirituales. ¿De dónde son tomadas? ¿Por qué la iglesia la iglesia católica le nombra de estas obras espirituales? No, yo no estoy aquí inventando cosas. No estamos sacando cartas debajo de la manga. Esto es bíblico. ¿De dónde salen las espirituales? La lista de las obras de misericordia espirituales las ha tomado la iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etcétera, etcétera. El amor a Dios viene antes del amor al prójimo. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Primero, hay que amar a Dios. El amor al prójimo es fruto de nuestro amor a Dios. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no podemos poner lo segundo de primero, ni lo primero de lo segundo. Como dice el dicho, la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no podemos poner lo segundo de primero, ni lo primero de segundo. Como dice el dicho, la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. La prueba de que amamos a Dios es que amamos al prójimo, pero nuestro amor al prójimo debe de ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores. Eso no está mal, pero eso lo puede hacer, y de hecho lo hace cualquiera que no sea cristiano y que no lo haga por ser cristiano. Lo puede hacer, por ejemplo, un buen gobernante o cualquier que pertenezca a un grupo, a un ONG nacional o internacional. Como por ejemplo, hay un grupo, se llama aquí en Tijuana Grupo Rotario. Son varios empresarios que muchos de ellos no van ni a misa. No van ni a misa, no ayudan a la iglesia, no creen en Dios, pero se reúnen y cuando hay un desastre natural, cuando hay que ayudar a quien no tiene que comer, reúnen fondos, reúnen víveres y ayudan, y mandan por toneladas. Es algo totalmente diferente, y tiene que ser diferente para nosotros como cristianos católicos. El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. El resultado de la ayuda que se brinde, esta ayuda que se le brinde puede aparentar ser el mismo. Se resuelve en un problema personal o social, pero no es igual para nuestra alma. Tampoco es igual para quien recibe la ayuda. El amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. No se vayan, no le cambien. Vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema las obras de misericordia.
El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Amor a Dios y amor al prójimo como los maderos de la cruz. Amor a Dios y amor al prójimo como los maderos de la cruz. Se ha comprobado el doble mandamiento del amor a los maderos de una cruz, a los parales que forman la cruz de Cristo, la cruz del cristiano. El madero vertical representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes, a los que están a nuestra altura, pues van en sentido lateral. Veamos cuál de los dos maderos es el primero. ¿Cuál de los dos no puede sostenerse solo? Es clara la comparación. El amor a Dios es el que sostiene nuestro amor al prójimo. No puede haber amor al prójimo sin amor a Dios. El amar a los demás, tenemos que ser portadores de Dios, aunque no lo digamos, porque no tenemos que estar pregonando que aquí venimos en nombre de Dios. Eso no hay que hacerlo. Por supuesto, nuestro amor a Dios, que es la fuente de nuestro amor al prójimo, no hay que pregonarlo. El ejemplo más claro de que funciona el amor es la Santísima Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno. Y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, lo hizo saber con grandes saltos de alegría. Esto ya lo han escuchado, ya lo sabemos. Lucas capítulo 1, verso 39. Lucas capítulo 1, verso 39 al 44. Lucas 1, verso 39 al 34 nos habla sobre esto. Así debe de ser nuestro amor por los demás, llevándoles a Dios que habita en nosotros. Aunque el auxilio no lo expresa igual que San Juan Bautista y Santa Isabel, la persona va a recibir muchas gracias del Señor, muchas más que las que cree estar necesitado. Muchas más de las que nosotros creamos estar aportando con nuestro auxilio. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracia a quien las ejerce. Veamos cómo nos beneficia a nosotros el hacer obras de misericordia. Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios, recibe gracias, pues con las obras de misericordia está haciendo la voluntad de Dios. Dice Lucas capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. ¿Qué dice Lucas? Den y se les dará. Lucas 6, 38. Decíamos que una manera de ir borrando la pena purificante que merecen nuestros pecados ya perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia, nos dice Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Es una de las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, verso 7. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo. Es como si agarráramos para el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor,
Mateo capítulo 6, versos del 1 al 19 y 20. Acumulen tesoros en el cielo. Al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un mero acto? Como un mero acto de filantropía. ¿Qué sucede? Si la ayuda la damos independientemente del amor a Dios, no tiene ningún mérito para nuestra vida espiritual. Es filantropía o altruismo. Se resuelve el problema y la necesidad de alguno, pero merecemos en nada para nuestra vida espiritual. Cuando actuamos por filantropía, efectivamente la persona recibe la ayuda que requiere, pero la ayuda desde nosotros mismos y no desde el amor a Dios. Siempre se presenta el riesgo de yo ser portador de mí mismo y no de Dios. Eso no es amor cristiano, es ayuda. No es que sea malo, pero no es lo que Dios nos pide. Bien lo dice Jesús en sus diálogos a Santa Catalina de Siena, santa seglar de la Orden de Santo Domingo. Quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la caridad, la ayuda con su prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Vamos a ver cada una de las obras de misericordia, comenzando por las corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Estas dos primeras son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados. Debemos de responder a Dios por estos y por el uso que le hayamos dado. Los bienes que poseemos, si son bien habidos, también nos vienen de Dios. Y debemos responder a Dios por estos. Dios nos exigirá de acuerdo a lo que nos ha dado. Mateo 25, verso 14 al 30. Es sobre la parábola de los talentos. Por cierto, no es por casualidad que viene contada en el Evangelio de San Mateo, justamente antes de la escena del juicio final, donde habla de las obras de misericordia. A quien se le da mucho, se le exigirá mucho. Mucho se le exigirá. Lucas capítulo 12, verso 48. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Esta exigencia del Evangelio se refiere tanto a lo espiritual como a lo material. Podemos dar de lo que nos sobra. Esto está bien, pero podemos dar de lo que no nos sobra. Es totalmente diferente dar de lo que nos sobra. Hay personas que comen comida, su lonche, birria, y les sobra y te dan las papas. Hay personas que se compran una torta con papas fritas y se comen la torta y después te dan papas que sobraron, que no quisieron. Y es muy diferente llegar con el lonche, partir la torta por la mitad, darle la mitad de torta y la mitad de papas. Hay una gran diferencia en dar lo que nos sobra
y dar de lo que tenemos. Es totalmente diferente. Hay una gran diferencia en esto. Todos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en cambio dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21:14. Podemos dar de lo que nos sobra. Esto no está bien. Perdón, podemos dar de lo que nos sobra. Esto está bien, pero podemos dar de lo que no nos sobra. Por supuesto, el Señor ve lo último con mejores ojos. Recordemos a la pobre viuda que dio para el templo las últimas 2 moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos relata el Evangelio cuando Jesús vio que unos daban y otros también daban. E hizo notar esto. Todos dan a Dios lo que les sobra, ella en cambio dio todo lo que tenía para vivir. No se vayan, no le cambien, vamos a un corte. Después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema de hoy, las obras de misericordia. Pues estamos en tiempo de que iniciamos nuestra Cuaresma, y pues como hemos iniciado nuestra Cuaresma, es recordar un poquito sobre las obras de misericordia que nos hace falta recordar, nos hace falta ver todo esto que por X motivo o por cualquier cosa se nos olvida sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, y que es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que aplicarlo a nuestra vida, es algo que tenemos que, no solamente en este tiempo, ¿no?, de Cuaresma, no, es algo que tenemos que tener conciencia de que es una necesidad por el propio bien nuestro, que es bíblico. De esto hemos visto a través de la palabra de Dios de dónde viene, ¿no? Cómo salen o por qué las obras de misericordia. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un acto solamente humano? Pues no, hay muchísimas personas, ¿no? También la delincuencia organizada ayudan. También el Chapo Guzmán ha ayudado a mucha gente. Es totalmente diferente. Lo que tenemos que ver es el hambriento, vestir al desnudo. Lo estamos haciendo. Y no hay que ir tan lejos. A veces nos queremos ir de misioneros a no sé dónde, ¿no? No necesitamos ir tan lejos. Aquí en nuestra parroquia hay necesidad. Ahí en nuestra capilla hay necesidad. Con nuestros vecinos y hasta en nuestra propia familia hay necesidad. Hay que vestir al desnudo. A lo mejor es mi papá que tiene necesidad económica. A lo mejor es mi mamá.
A lo mejor sí es algún familiar que está enfermo, alguien que está en la cárcel y que no visito por mi orgullo, por no sé. Dar posada al necesitado. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad, y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a ángeles bajo formas humanas. A Abraham y Lot les sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente San Pablo. No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Hebreos capítulo 13, verso 2. Vestir al desnudo es obra de misericordia, se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en parroquias y otros centros de recolección. Recordar que aunque demos ropa usada, no es dar lo que está ya como para botar o para convertir en trapos de limpieza. En esto también podemos dar lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar lo que aún es útil. No demos basura, no demos basura. Ya hemos visto por ahí unas publicaciones en Facebook, sobre todo en este tiempo de frío, de diciembre, que te juntes 4 o 5 chamarras, se las eches a tu carro y veas en la calle a alguien que tiene necesidad y dale una chamarra, unos guantes, una bufanda, un gorro, no sé. Hay que hacerlo. Vieras qué satisfacción hay cuando la otra persona se quita los zapatos y se pone los buenos, tal vez zapatos mojados por la lluvia, tal vez llenos de lodo, tal vez una chamarra rompida, y se pone es algo excelente, ¿no? Tenemos que hacerlo. Visitar al enfermo. No se trata de visitas sociales por cumplir, se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el cuidado físico como en compañía, y la atención más importante en caso de vejez y enfermedades graves es la atención espiritual. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es de la parábola del buen samaritano que curó al herido y, al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otros, a quien le ofreció pagarle. Esto lo vemos en Lucas capítulos 10, versos del 30 al 37. Socorrer a los presos. Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente asistencia espiritual. Hay que llevar el evangelio, hay que evangelizar para ayudarles a enmendarse y ser personas útiles y de bien cuando terminen el tiempo asignados por la justicia. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad, los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Hoy en día, este mandato es relevante con los prisioneros inocentes y secuestrados. Enterrar a los muertos. El más famoso muerto enterrado en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no solo eso, sino que tuvo que tener valor para presentarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y también participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Esto de enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque de hecho todos son enterrados, pero por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. En Venezuela hay una foto que dio vuelta al mundo, pues ganó un premio Pulitzer de un sacerdote bien identificado con sotana en medio de un tiroteo en Puerto Cabello en los años 60, sostiene un soldado casi muerto ya. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19.
Pero ¿saben qué está sucediendo hoy en día con los cuerpos cremados, hechos cenizas? Se están irrespetando lo que ha sido templo del Espíritu Santo, porque la gente esparce las cenizas por donde se le ocurre, no dándole una sepultura digna. Hasta se hacen dijes colgantes para guardar el recuerdo del difunto, o se tienen las cenizas expuestas en casa. Normas de la Iglesia sobre la cremación y cenizas. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2301, aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales. Estos ritos pueden celebrarse también en presencia de los restos incinerados del difunto. Cuando por razones válidas no es posible que los ritos se celebren en presencia del cuerpo del difunto, debe darse a los restos incinerados el mismo tratamiento y respeto debido al cuerpo humano del cual proceden. Este cuidado respetuoso significa el uso de un recipiente digno para contener las cenizas. Debe expresarse de la manera cuidadosa en que sean conducidos y en el sitio de su colocación final. Los restos incinerados deben ser sepultados en una fosa o en un mausoleo o en un columbario, un nicho. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o de conservarlo en el hogar de la familia del difunto, no es la forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros. Enseñar al que no sabe, esto hay que enseñar para que aprenda. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en error. Perdonar las injurias y consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Orar por los vivos y difuntos. Todo esto hay que hacerlo, son obras de misericordia. Una son 7 corporales y son 7 espirituales. Hemos visto la Iglesia, lo que pide, y no es solamente la Iglesia, sino que a través de su palabra, lo que nos enseña, lo que nos habla, lo que nos pide. Así es que tenemos que hacer nosotros, estar dispuestos a escuchar y aprender. Y nosotros como evangelizadores, como miembros de la Iglesia, tenemos más responsabilidad sobre estas obras de misericordia. Pues pidámosle a Dios que en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, de ayuno, de oración, pues podamos hacerlo, llevarlo a la práctica. Y pues si no lo hemos hecho, hay que pedir perdón a Dios, buscar la confesión y empezar a hacerlo. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.